en temas financieros. Eduardo, qué gusto escucharte, feliz año, te deseo lo mejor en este 2018, mi estimadísimo. Luis Alberto, a ti y a tu auditorio, con mucho gusto, que tengan un buen año. Así es, un buen año con todo el favor de Dios. Eduardo, a ver, ¿qué pulso traes? Me confirma, por ejemplo, acá en Sonora, bueno, de 4 a 5 centavos aumentó la Magna, la Premium de 8 a 9 centavos. En comparación del año pasado, ¿es mucho, es poco? ¿No? ¿Cuál era el aumento del año pasado? Disculpa que no lo tengo en mente ahorita. No, no te preocupes, mira, pues, con respecto al año pasado, pues es poco si lo que queremos comparar en esos términos absolutos, porque el año pasado se dio un incremento muy importante, hasta de 20% en los precios de los carburantes, y hasta la fecha, pues de alguna manera seguimos pagando la factura de ese gasolinazo, porque la inflación, lejos de estabilizarse o incluso comenzar a bajar, se ha mantenido con tendencia hacia la alza. Yo creo que este proceso habrá de continuar de alguna manera en este año, porque México sigue destacándose como un gran importador de carburantes, no solamente de gasolina, que estamos siendo la segunda o tercera nación con mayor importación de gasolina en el mundo, detrás de Japón y de Singapur. Somos el principal cliente en la importación de gasolinas proveniente de Estados Unidos. Ya lo habíamos comentado el año pasado. México tiene hoy un poco destacado, poco honroso papel de importar tanta gasolina como los 68 siguientes clientes importadores de gasolina de Estados Unidos. Entonces, ese proceso, en un contexto en el que los productores de petróleo están teniendo éxito para incrementar el precio del producto, del petróleo, pues no es buena noticia, porque indudablemente tendremos que pagar más cara la gasolina, porque la materia prima, el petróleo, está vendiéndose ya en los mercados internacionales a un mayor precio. Si a eso le agregas la depreciación de la moneda con derivado de los asuntos internacionales y también del proceso electoral mexicano a mediados de año, estaremos teniendo un cóctel que permitirá pensar que las gasolinas tenderán a ser más caras y tendremos como país que pagar más pesos por incorporarlas al mercado. Creo que no es una buena noticia. Estamos pagando la factura de no haber invertido en nuestra infraestructura de refinación y de no haber invertido en la detección de mantos petroleros, en las reservas, haber fortalecido las reservas estratégicas para que México no fuera tan dependiente como es hoy de la importación de carburantes. Para hablar de la gasolina, que también tenemos una fuerte dependencia en la importación, por ejemplo, del gas licuado de petróleo, el gas LP, que es el que en su inmensa mayoría consumimos las familias en México, que es otro asunto. Combinados tenemos que los carburantes tienen un peso importante en la producción de energía eléctrica, por lo que la energía eléctrica también tendería a ser más cara en este año, derivado de las razones que he expuesto en los otros elementos. Entonces, ¿qué significa? Que vamos, porque también me dice por acá, la gasolina va a estar variando diariamente, puede incrementar o puede disminuir, que no creo que disminuya, la verdad. Es decir, ¿qué significa todo esto, mi estimado Eduardo? Estamos a un proceso de liberalización de un rubro muy importante, como es el caso de los carburantes, sin que tengamos el sartén tomado del mango, ¿no? Ahora estamos sujetos, entramos a la liberalización impuesta por la reforma energética quizá en el peor de los momentos, porque somos grandes dependientes de la importación de esos carburantes a la economía mexicana. Va a variar con mucha mayor tendencia a incrementar el precio en lugar de que disminuya, porque el precio del petróleo y los derivados de tienden a subir en el mercado internacional y no los estamos produciendo tampoco nosotros. Entonces pues estamos ahora sí que nos tienen sujetos de la parte menos conveniente a la economía mexicana, ¿no? Por eso, va a estar variando, entonces, me dices, y lo vinculo con que estamos pagando la factura
y vamos hacia a una incertidumbre de precios. Vamos a un esquema en donde con mayor facilidad incrementará el precio, en una mecánica en donde ya el precio está liberado. Cada uno de los empresarios o de las empresas que despachan ese producto podrán darse el lujo de incrementarlo eh, dentro de ciertos márgenes. Dejó de ser un precio administrado por el gobierno federal, dejó de ser controlado, y el único elemento que se mantiene como compensador de alguna manera de que el precio no se vaya muy alto es el impuesto, el IEPS, que es uno de los 10 o 12 componentes que tiene la gasolina en la determinación del precio final. El gobierno federal intentará que esas fluctuaciones sean menores, sacrificando un poco el ingreso del impuesto especial sobre producción y servicios que tiene en su interior el precio de la gasolina. Estaremos sujetos al buen criterio de los empresarios que despachen gasolina, como lo estaremos quizá también al buen criterio de quienes distribuyan o vendan a la economía productos tan importantes como la tortilla. Ya vemos que ahora los industriales de la tortilla amenazan con incrementar el precio de este producto tan esencial en la mesa mexicana, porque ellos vienen arrastrando también, según argumentan ellos, vienen arrastrando incrementos importantes, por ejemplo, en el gas que necesitan para producir la tortilla, en el propio maíz que necesitan para producir la tortilla y en la energía eléctrica requerida para sus procesos de producción. O sea, estamos en un contexto en donde muy seguramente veremos presiones alcistas, porque ahora en la economía, Luis Alberto, ya se nota que hay quienes están anticipando una mayor depreciación de la moneda por las cuestiones electorales, por las cuestiones internacionales que todo el mundo sabemos y que tienen que ver muy estrechamente con Trump y, por ejemplo, la posible salida de Estados Unidos del TLC norteamericano, y entonces anticipan que como el dólar va a estar un poco más caro, pues de una vez se cubren e incrementan los precios en espera de que eso vaya a suceder en algún momento y ellos no tengan que cubrir con la factura de estar subsidiando a bajo precio sus productos o servicios, ¿no? Entonces yo creo que será un año complicado, para decirlo menos, ¿no? Pues sí, por lo que veo. Por otra, Eduardo, ¿cómo ves el año? Lo vinculo, en materia económica, que es tu fuerte, y vinculando con el tema que Complicado, es. complicado por cuestiones fundamentalmente internacionales. Ahora el proceso electoral ya incluye un elemento nacional de nerviosismo, indudablemente, que también tendrá repercusiones internacionales. Será un año complejo, porque ya tendrá que definir Trump si deja a Estados Unidos en el TLC o no. La reforma fiscal estadounidense impone ciertas presiones al sistema fiscal mexicano, porque la depreciación de la moneda impactará como precio líder en la economía, y eso hará que la inflación, lejos de atenuarse y bajar, se mantenga en niveles no recomendables a la economía mexicana, y porque el proceso electoral generará mayor nerviosismo en los inversionistas y en las empresas, que consideran que uno de los candidatos posiblemente sea muy adverso a la idea de una continuidad económica, y todo eso genera un cóctel que apunta más a complicar la situación económica que a mejorarla, ¿no? No hay nada peor en la economía que la incertidumbre, y yo creo que tenemos un año en donde la incertidumbre será uno de los factores determinantes para el comportamiento de las variables macroeconómicas. Y déjame darte un dato que estaba preparando mientras escuchaba tu espacio en Facebook. Fíjate, en cuanto a importación de gasolinas, estaba yo checando, estamos anualmente gastando en la importación de gasolinas aproximadamente el 80% del presupuesto que hemos destinado a la educación en el presente año. O sea, estamos quemando así que al medio ambiente algo así como el 80% del dinero que destinamos al sector educativo durante el 2018. Hemos hecho un uso irracional del combustible, no hemos cuidado el uso de la gasolina, y hoy estamos quemando un presupuesto
que sería muy útil para otros elementos, otros factores, otras líneas de necesidades como la educación o la salud. Es decir, y bueno, ¿qué tendríamos que hacer entonces, Eduardo? Porque antes Ya lo, te me metiste con un tema, con los dos son interesantes, porque la idea también que me estabas dando, no hay nada peor que un año, o dices, no hay nada peor para la economía que la incertidumbre por lo que genera el aspecto electoral. También estaba muy interesante lo que estabas diciendo junto con esto, pero me gustaría terminar primero lo del año complicado. Es decir, esto le mete ruido a qué. Al ser una elección tan cerrada, tan complicada, también le pega directamente, dices, a los rubros económicos. sí, indudablemente, porque habrá quien, no existe ninguna certeza de que un posible líder en el proceso preelectoral vaya a determinar continuar con las políticas económicas que se han fijado y que algunas personas consideran fundamentales para el buen trayecto de la economía. Yo tengo mis asegúnes, no tanto en el candidato, sino el procedimiento que ha seguido el trayecto de la economía. O sea, la economía tiene muchas áreas de oportunidad. No hemos podido abatir la pobreza, que sigue siendo un rubro muy importante y vergonzante en nuestra economía de nuestro país. No hemos cuidado la distribución del ingreso, no hemos cuidado un sano equilibrio en el desarrollo económico de las regiones. El país está quebrado, la mitad está trabajando en ámbitos de la modernidad, de la infraestructura, de la tecnología, y la otra mitad está en niveles de pobreza y de rezago, en indicadores sociales muy importantes. Entonces, si nosotros, esto es lo que hoy es nuestra realidad, yo no sé por qué le tenemos tanto miedo al cambio cuando las prácticas que hemos aplicado en políticas públicas no dan los resultados que nosotros quisiéramos o que consideramos importantes para el futuro del país. O sea, si no hemos obtenido los resultados que queremos, pues entonces deberíamos estar dispuestos a realizar ajustes a nuestra política económica que garanticen que esos factores van a estar en mejores niveles en función de lo que queremos para el país. O sea, no podemos seguir trabajando con el 50-55% de la población en pobreza o pobreza extrema. No podemos seguir haciendo así, no podemos seguir tolerando que mientras haya estados como Nuevo León, como Tamaulipas, como Sonora, como Chihuahua, que están en niveles, pues digamos, aceptables en función del desarrollo económico y tecnológico, mientras hay estados como Oaxaca, Chiapas, que se siguen trabajando como se trabajaba hace 50 años. Entonces, yo creo que algo tendremos que hacer, no sé si en la línea de continuidad o no, para garantizar que México no va a seguir viviendo como lo viene haciendo hasta la fecha, con fuertes contrastes en lo social. Y ese es, desde mi punto de vista, la principal factura que deberíamos de atender. Sí, lo que veo, sí, de alguna manera esos rezagos siguen afectando y por eso se mueve todo que no se debiera de mover o no debiera generar esta incertidumbre si no tuviéramos esos cimientos económicos más fuertes o esos resortes en los estados. Y por último, entonces me decías, para retomar lo otro, del 80% de ese paralelismo que hacías del petróleo o de los gastos en esta materia, estimado. Sí, pues mira, lo que tendríamos que hacer, me parece que es inmediato, es redefinir el papel que van a tener el sector petrolero nacional. México tiene aún una riqueza petrolera encerrada muy importante y tenemos la posibilidad de poner en orden a las refinerías existentes, las 6 que tenemos en el país, fortalecerlas, ponerlas a funcionar como debe de ser, porque están funcionando casi la mitad de su capacidad de producción. Tenemos que invertir en esa infraestructura, tenemos que invertir en la localización de nuestras reservas, tenemos que atender a instituciones que no hemos atendido de manera correcta en décadas anteriores y que no pueden cumplir de manera eficiente el papel para los que fueron creados. Entonces yo creo que hay que reenfocar las políticas públicas para garantizar que México no pueda ser tan dependiente como lo somos actualmente
en terrenos que a mí me parecen muy peligrosos desde el punto de vista, Luis Alberto, desde el punto de vista estratégico, como es la importación de alimentos. Prácticamente el 80% de los alimentos que importamos, los importamos de Estados Unidos. Somos el segundo o tercer cliente, el primer cliente de importación de gasolinas de Estados Unidos. Ustedes, amigos que nos escuchan generosamente, ¿no creen que Trump sabe estos indicadores y por eso se está comportando como se está comportando, independientemente del poco aprecio que tiene hacia sus vecinos y hacia lo mexicano? Por supuesto que sabe que somos, para ellos son importantísimos para el abastecimiento de los alimentos y de los carburantes, y pues está haciendo valer ese factor, esa carta que está en sus manos, ¿no? Totalmente, es decir, sabe lo dependientes que somos y sabe muy bien que si a ellos les da resfriado, a nosotros nos da pulmonía. Por supuesto, y lo está haciendo valer, ¿no? Plenamente. Lo está haciendo valer claramente. Dice, a ver, sí, órale, a ver, ¿no? Aunque si nosotros le quitáramos la compra de azúcar, si nosotros le quitáramos el perdón de la fructosa, si nosotros le quitáramos la importación de gasolina y lo buscáramos en otros mercados, aunque sea un poco más cara, bueno, pues ya a lo mejor no estaría tan dispuesto a seguirnos atacando, pero bueno, yo creo que esas políticas públicas tardarán en ejercerse en el país, ¿no? Tratar de responder a una actitud que siempre ha sido majadera, tanto como candidato como presidente en nuestro país, y que no deberíamos estar soportando. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Conclusiones entonces, mi Eduardo. Sea un año difícil, cuide su patrimonio, no se endeude, no incurre en deudas que después pudieran ser muy gravosas en pagar, avance lo más que puede en el pago de las cosas, trate de ejercer su trabajo de la mejor manera posible, capacítese hasta donde sea posible también para aumentar su productividad, y bueno, recuerde que México siempre ha sido más grande que sus problemas, así es que de esta y de otras más tendremos que salir adelante, Luis Alberto. No hay de otra, exactamente, y con eso cerramos como siempre de manera excelente. Te mando un abrazo, Eduardo, te seguiremos consultando. Te mando un abrazo muy fuerte, que tengas un excelente año, que sigas avanzando y que tus escuchas sigan confiando en ti, que vale la pena. Igualmente, mi apreciado Eduardo Torreblanca, y pues juntos haciendo equipo que pues hace mucha falta.